¿Cuántos de nosotros tal vez en algún momento hemos estado viviendo en otro lugar que no es nuestro querido Ecuador? Tal vez por situaciones de trabajo o de estudios, a veces nos ha tocado ir a otro país que es diferente a nuestro país. Nuestra querida Nayibe, que está presidiendo el culto ahora, ella es de origen colombiano, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto? Y así también hay entre nosotros hermanos venezolanos y de otros países también. Y como digo, tal vez algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de vivir en otro lugar que no es nuestro país. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? No sé si hay personas aquí que tal vez han estado viviendo en otro país, algunos tal vez forzosamente porque les ha tocado, como digo, por temas de trabajo, temas de estudio. Se extraña a la tierra de uno. Yo estuve estudiando en Medellín, en Colombia, más de 4 años, ¿no? Y aunque yo sabía que algún momento iba a regresar, cuando ya termine mis estudios en el seminario en esa época, sí extrañaba a mi familia, extrañaba a mis amigos, extrañaba la comida, extrañaba muchas cosas. Y aunque la comida colombiana es muy sabrosa y se parece a algunos platos a la comida ecuatoriana, ¿verdad? Pero de todos modos, yo extrañaba mi tierra. Y este tema de el exilio, mis hermanos queridos, es lo que nos convoca ahora. Quisiera que me acompañen a Génesis. Esto no se va a proyectar en la pantalla, por favor, mis hermanos queridos. Dios les pague por su servicio, pero no le proyecten en la pantalla. Vamos a buscar la cita bíblica ya, porque sí es bueno traer la palabra del Señor. Génesis, capítulo 3, sea en sus dispositivos o en la palabra física. Vamos a leer Génesis capítulo 3, desde el versículo 23. Génesis 3, 23. Vamos a buscar todos la palabra del Señor. Acerquémonos a alguien que de pronto haya traído en su dispositivo o en la Biblia física la palabra del Señor para leer la palabra, porque eso nos vamos a llevar a nuestras casas, y no solo a nuestras casas, sino a la eternidad, mis hermanos, la palabra del Señor. Amén. Entonces, muy importante, Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿Ya tenemos todos? A ver, dicen amén. Génesis 3, 23 y 24. ¿Tenemos todos? Amén. Dice la palabra: entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Miren, echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Este es el exilio, mis hermanos, por excelencia, el comienzo del exilio, pero espiritual del ser humano. Porque todos hemos pecado y hemos desobedecido al Señor aquí, a través de Adán y Eva, como padres de la raza humana. Estamos todos representados como humanos por nuestra desobediencia. Y es que es difícil obedecer, es difícil. O levante la mano para quien es fácil obedecer y digan: a mí me encanta obedecer. Todo lo que me diga el pastor, yo lo hago. Desde chiquito, todo lo que me decían mis papás, yo lo hago. Es más, me decían Eduardito el más obediente. Mi apellido era Obediente, no era Vega. Eduardo Obediente era mi nombre. ¿Quién puede decir:
ese era mi apellido, la obediencia desde pequeños, mis hermanos. ¿Alguien levanta la mano tal vez por ahí? Puede ser, ¿no? Pero es complicado, porque la naturaleza humana se rebela contra la autoridad, sea la autoridad de los padres, sea la autoridad espiritual, sea la autoridad del gobierno, sea la autoridad que sea. Se revela, está en la naturaleza pecaminosa rebelarse, y ahora, más que nunca, vemos esa rebeldía, ¿no? Y vemos también esa crisis de autoridad en los niños. Desde los niños ahora, más que nunca, estamos viendo una crisis de obedecer la autoridad, y los niños se rebelan. Y vemos a veces en los centros comerciales o en los supermercados niños que están gritando y están pataleando y están haciendo su berrinche, ¿no? Como todo niño que hace su berrinche. Pero lo que nos extraña a veces a algunos padres es, dice, están los papás ahí, pero los papás no hacen nada. El niño grita, patalea, se da 3 vueltas ahí como trompo en el centro comercial, y todos obviamente tratamos de hacer las compras como que no pasa nada, pero obviamente sí se oyen los gritos, ¿no? Y los padres a veces, no digo que todos, a veces no hacen nada. En la juventud, en la adolescencia, ahora es complicado. Ahora es complicado porque no es como hace algunos años. Ahora también con la adolescencia es un desafío y es un reto, con tanta tecnología, con tantas situaciones sociales y tecnológicas, y también tantos estímulos. Hay una crisis de autoridad y es difícil obedecer. Ahora hay cuestionamientos. Los jóvenes desde temprana edad le dicen, pero ¿por qué tengo que obedecer? Dame una razón. Y muchas veces la razón es que yo soy tu padre, no es suficiente. Le dicen, eso es como chantaje emocional, le dicen. Dame otra razón. No me convence esa razón. Creo que me estás chantajeando emocionalmente. Imagínense cuando hace escasos 20 años nosotros hubiéramos dicho algo así a nuestros papás. Es otra sociedad, es otra generación que ya cuestiona. Entonces, la obediencia es realmente un gran desafío espiritual. Y por la desobediencia es que comienza el exilio. El hombre y la mujer son echados fuera del jardín del Edén, donde tenían todo, y ahora van a comenzar a vagar por la tierra, van a comenzar a sufrir. No todo va a ser sufrimiento, porque también hay alegrías, pero ciertamente ya no van a estar en ese lugar que Dios había preparado para ellos. Y es así como nosotros también, como seres humanos, estamos exiliados espiritualmente en esta tierra. Por eso dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro, somos como extranjeros y peregrinos. Es decir, estamos de pasito nomás. Cuidado, mis hermanos, nos quedamos aquí enamorar de este mundo y pensar que aquí nos vamos a quedar eternamente. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, vamos a querer acumular gran cantidad de dinero, aferrarnos a las cosas y establecernos aquí pensando que nos vamos a quedar aquí para siempre. No, mis hermanos queridos. Ese es un gran peligro. Nosotros estamos solo de paso por aquí, somos extranjeros y peregrinos. ¿Cuál es nuestra patria celestial? ¿Cuándo vamos a ir a nuestra patria celestial? No lo sabemos. Pero ciertamente todos vamos hacia allá. Ahora quisiera que busquemos en la palabra del Señor Jeremías, capítulo 29, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Jeremías, capítulo 29, desde el versículo 1 en la Reina Valera contemporánea, por favor, mis hermanos queridos. Jeremías capítulo 29, desde el versículo 1 en adelante.
Dice la palabra en Jeremías 29:1. Miren, nuevamente el tema del exilio. Nabucodonosor se llevó cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. ¿A quiénes? A los ancianos, sacerdotes y profetas que estaban en Jerusalén. Lo mismo que a todo el pueblo. Desde Jerusalén, el profeta Jeremías envió una carta a los que sobrevivieron al exilio. Este es el texto de la carta, la cual envió después de que salieron el rey Jeconías, la reina, el personal de palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Los mensajeros fueron Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Miren, a la letra decía, y esta es la carta, y cita textualmente, 2 puntos, comillas: así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel a todos los cautivos que permití, ojo, que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, ustedes también tendrán paz. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Escuchen, que no los engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos. No hagan caso de los sueños que tengan, porque ellos falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado. Palabra del Señor. Amén. Y aquí saltamos desde el inicio de la creación del Génesis, los primeros exiliados, Adán y Eva, y sigue las generaciones y corre la historia hasta el 586 antes de Cristo, el exilio de los judíos hacia Babilonia. Aquí están. ¿Cuáles son esos falsos profetas que estaban por ahí? Falsos profetas que decían: solamente 2 años va a durar el exilio. No se preocupen, les decían a los judíos. Estén tranquilos, porque solamente 2 añitos va a durar el exilio. Esos son los falsos profetas que dice la palabra del Señor aquí. Profetas que estaban profetizando prosperidad. Y vamos a ver, a retroceder un poquito en el texto, ¿dónde está el contexto de estos falsos profetas? Vamos a leer en el 28, el capítulo anterior nada más, Jeremías 28, desde el versículo 15, solo para entender el contexto. Jeremías 28, 15, miren. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: escucha bien, Hananías, tú has llevado a este pueblo a confiar en tus mentiras, aunque el Señor no te ha enviado. Por lo tanto, así ha dicho el Señor: voy a borrarte de la faz de la tierra, y este mismo año morirás, pues has llevado al pueblo a rebelarse contra mí. Y escuchen bien, y en el mes 7º de ese mismo año murió Hananías. Ay, hermanos queridos, hay que tener mucho cuidado con la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con decir: el Señor me dijo, porque el profeta que habla por su propia cuenta
aquí en el Antiguo Testamento, recibe un castigo de muerte. Y lastimosamente ahora en las redes sociales hay un montón de personas que están diciendo: el Señor me dijo, el Señor ha hablado a través de mí, escuchen la palabra de Dios. Y claro, muchos tienen muchas vistas. ¿Por qué? Porque son cosas buenas, pues. Hablan de prosperidad, hablan que la situación va a mejorar. Y claro, a la gente nos encanta escuchar buenas noticias. ¿O a quién no le gusta escuchar buenas noticias? Levante la mano. ¿A quién le gusta escuchar malas noticias? Levante la mano. A veces escuchamos ya porque nos toca escucharnos y empaparnos un poco de la realidad, pero después de algún tiempo de estar viendo malas noticias en internet, le comienza a doler la cabeza a uno. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó. Para preparar el mensaje me toca ver un poquito más de noticias, pero normalmente a veces trato de ver solo lo necesario, para no contaminar mi corazón, para no desanimarme. Porque como comienza una contaminación de las malas noticias, de la situación de la violencia, de la corrupción, tantas cosas que vemos, y eso comienzan a desanimarnos emocionalmente, claro. Después estamos bajoneados y no sabemos por qué. Claro, 2 horas viendo noticias, pues mis hermanos, ¿quién no se desanima? Y raro es el sitio en internet que presenta buenas noticias. Es tan refrescante, pero tan raro y tan extraño, ¿no? Tal persona surgió con un emprendimiento y ahora está llevando sus productos a otro país. Es un ecuatoriano que triunfó. Así tenemos que ser nosotros, dice la noticia: esforzarnos, perseveró, nació en la pobreza, pero comenzó con este emprendimiento y ahora está llevando sus productos a otros países, a Europa. ¡Qué buena noticia! Y uno dice: así que hubieran más buenas noticias para animarse, ¿no? Pero lastimosamente, lo que más vende, ¿qué es? ¿La buena noticia o la mala noticia? ¿Qué es lo que más vende? La mala noticia es lo que más vende. Por eso a algunos hermanitos les dicen banda ancha. ¿Sí sabe por qué? Porque les cuentan algo y son más rápidos que la banda ancha, mis hermanos. Y a otros les dicen fibra óptica. ¿Sí sabe por qué? No porque tengan ningún problema de los ojos, sino porque es más rápido que la fibra óptica. Le cuentan una mala noticia, le cuentan un chisme y eso más rápido que la fibra óptica, mis hermanos. Ya saben, toda la iglesia. Porque las noticias malas corren rápido. Cuando alguien no llega a la casa, por ejemplo, ya supongamos tenía que llegar a las 6 de la tarde y no llega, ya son las 7 de la noche y a veces uno se preocupa, ¿no? Dice, ¿qué pasaría? ¿Por qué no llegará? Ya son las 7 de la noche. Alguien por ahí dice, no te preocupes porque las malas noticias corren rápido. Si le hubiera pasado algo malo, ya sabríamos, le dice. Ha de estar bien. Tal vez tuvo el tránsito, alguna cosa así. No te preocupes, ya mismo ha de llegar. Así es, las malas noticias. Estas noticias, mis hermanos, para los exiliados, para los judíos, ahí en el 586 a.C., eran obviamente malas noticias en el sentido de que van a estar exiliados en una nación pagana, en Babilonia, una nación idólatra, corrupta y violenta. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Como les decía, nosotros también estamos exiliados, pero espiritualmente. Porque vivimos en este mundo y en este mundo también están las babilonias de los sistemas mundanales que están gobernando este mundo caído. Y estas babilonias son llenas de corrupción, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Será que están llenas de violencia? Llenas de violencia más que nunca. ¿Y será que están llenas de idolatría y de los falsos? Ahora en época de elecciones, en día de elecciones, lastimosamente hay algunas personas que yo no sé, tengo una duda, mis hermanos queridos. A ver si ustedes me pueden ayudar a salir de esta duda. Yo no sé desde cuándo algunas personas comienzan a adorar candidatos y algunos cristianos inclusive. Y como que son los mesías, como que ellos van a sacar adelante el Ecuador. Y sin ellos el Ecuador se va a ir a pique, mis hermanos. Puestas las esperanzas en personas, en seres humanos.
y a veces parecen más, que tienen más lealtad, que tienen una devoción casi irracional, casi a personas, a seres humanos. Es que si no votas por tal persona, verán que no digo por nadie, por si acaso, mis hermanos, el voto es secreto y es respetable por quien usted vaya a votar, ¿no? Pero hay una situación de peleas, de riñas, algunos son tan recalcitrantes, no aceptan razones, no hay cómo conversar, no hay cómo conversar. Entonces, en algunos ámbitos les decimos, censurado el tema político ahorita, mis hermanos. Por ejemplo, ahí donde estamos de pronto en reuniones en la iglesia central, que a veces tengo que estar, alguien comienza por ahí con algún tema político, un ratito les digo, hermanos, ¿se acuerdan que quedamos que estos temas son censurados de esta reunión? Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios y en las cosas ministeriales. Porque si no terminamos ahí, algunos de pronto terminan enojados. No, ya el Espíritu Santo le dejan a un ladito allá y sale la carne, ¿no?, a defender a sus candidatos. Mis hermanos queridos, hay un solo Dios, hay un solo gobernador del universo y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apláudale al Señor Jesucristo. Los gobiernos son gobiernos temporales, pasajeros. Ni el rey de Babilonia, vean, imperio babilónico, de los imperios más poderosos del mundo antiguo, vasto, conquistaban naciones y naciones y naciones. Ese imperio se acabó y todo gobierno humano pasará. Pero la palabra de Dios no pasará, mis hermanos queridos. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora, aquí el profeta Jeremías, después de desmentir a este profeta falso que habla de prosperidad, de que todo va a ir bien, tengan cuidado, mis hermanos queridos. Tengamos cuidado de mensajes que prometen muchas cosas como que fueran políticos en campaña. Le prometen todo, parecen políticos, prometen que va a haber trabajo, prometen que va a haber paz, prometen que va a haber toda una maravilla. Y uno dice, ¿dónde vivirán estas personas? Parece que viven en Disneylandia, porque aquí en el Ecuador no pasa nada de eso. Pero les prometen, y claro, a la gente le gusta escuchar eso. Hay que tener cuidado con eso. Miren lo que dice aquí la palabra. Lo que dice aquí la palabra en Jeremías 29, dice en el versículo 5, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos. Es decir, establezcanse en la ciudad, encárnense ahí en Babilonia. Para muchos, claro, para muchos judíos conservadores esto era una locura. ¿Cómo? Nos piden que construyamos casas ahí en esa tierra de los paganos, de los idólatras, si nosotros somos santos, si nosotros somos judíos, si nosotros somos santos, si somos el pueblo escogido por Dios. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Por ahí se está escuchando en las noticias a pueblos supuestamente escogidos por Dios, que supuestamente Dios les ha dado el encargo de gobernar al mundo. En ninguna parte de la palabra encontramos eso, mis hermanos. No hay pueblo en esta tierra que haya recibido ningún encargo de Dios para gobernar el mundo, mis hermanos. Eso es pura prepotencia humana. Porque el único que gobierna el mundo es nuestro Señor Jesucristo, sentado en el trono, y lo gobierna con justicia, con equidad. Estamos viendo barbaridades en nuestro tiempo ahora. Pero dice la palabra más, Jeremías 29, 6. Cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. Miren, no se reduzcan en número. Procuren la paz. Aquí la paz es el shalom. El shalom es bienestar integral, comunión con uno mismo, comunión con la naturaleza, comunión con Dios, comunión con los demás, comunión con todo el entorno, bienestar integral, total. Eso es shalom. Ese es el shalom judío. Aquí paz es no solamente ausencia en conflicto, aquí es shalom, paz, bienestar. Procuren el bienestar de la ciudad.
a la que permitió que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Tenemos que encarnarnos en la sociedad para influenciar la sociedad positivamente, mis hermanos queridos. Yo les he comentado, y algunos saben de hace muchos años, que nosotros del 31 de diciembre teníamos un proyecto, que era el proyecto del Año Viejo. Y algunos dirán, eso del Año Viejo es pecado, pastor. Es una fiesta pagana. Bueno, pues el Señor nos abrió las puertas ahí en el concurso del 31 de diciembre en la Avenida Amazonas para participar en el concurso de los Años Viejos organizado por el diario Metro Hoy, ¿no? Con cobertura de todos los medios masivos, periódicos, televisión, prensa del Ecuador. Y entonces ahí nosotros tratábamos de dar un mensaje. ¿Se acuerdan? Bueno, esto va a revelar un poco mi edad, pero ya nada. ¿Se acuerdan de la Pichicorte? ¿Quiénes se acuerdan de la Pichicorte? Levanten la mano. Algunos, ya, muchas gracias mis hermanos, ya no me siento tan solito aquí, entre tantos jóvenes guapos y guapas. Ya cuando uno ya pasa el tiempo y se acuerda de la historia, se acuerda de esta época en la que había esta Pichicorte, que era una corte corrupta, ya para hacerles el cuento corto, una corte corrupta, ¿no? Qué raro, ¿no? En nuestro país una corte corrupta. Bueno, y entonces nosotros dijimos, ¿qué haremos ahí en el Año Viejo, el 31 de diciembre? Vamos a hacer un trono alto ese trono. Y no vamos a poner a nadie ahí, ese trono aparentemente va a estar vacío, o más bien vamos a poner una telita ahí, como que alguien está sentado cubierto, pero no se va a ver quién, no es una persona, es como una silueta nada más, con unas telas y con un reflector ahí arriba. Y pusimos el verdadero trono de Dios, la verdadera Corte Suprema pusimos, porque estaba en entredicho en ese tiempo cuál es la verdadera Corte Suprema. Unos decían, esta es la verdadera Corte Suprema, estos son unos jueces corruptos, no son Corte Suprema, en fin, había eso, ¿no? Entonces nosotros pusimos la verdadera Corte Suprema y le pusimos en el Año Viejo así gigantesco, ¿no? Porque estamos hablando de tarimas de 10 metros, gigantescas. Y abajo pusimos el juicio final. Y a un lado pusimos el cielo y a otro lado pusimos el infierno. Y en el cielo pusimos los ángeles y en el infierno le pusimos a uno que se estaba ahí chamuscando en el infierno. Pero pusimos en el centro la cruz, mis hermanos, y les dijimos, hay esperanza para el pueblo ecuatoriano si creemos en Cristo Jesús. Cuando vayamos a dar cuentas al verdadero trono, a la verdadera corte en algún día de nuestra vida, si nosotros nos arrepentimos, vamos a tener vida eterna, les pusimos ahí. Ahí, hermanos, 700,000 personas circulando por el Amazonas. Eso era algo difícil de describir con palabras. Y la gente pasaba esos ríos de personas, esto antes de la pandemia por si acaso, ¿no? Ríos de personas pasaban y se quedaban mirando ahí la verdadera Corte Suprema. ¿Qué estarán locos ellos? ¿De qué corte estarán hablando? Y ahí teníamos oportunidad para evangelizar. Mis hermanos queridos, tenemos que tratar de influenciar la sociedad con el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que estar ahí donde las papas queman. Ahí donde pasaban gente tomando cerveza. 31 de diciembre, imagínense en Amazonas. Algunos borrachitos por ahí. Gente de todo, ¿no? Se escuchaba de todo, pero ahí familias entregaron su vida a Cristo y ahora, hasta ahora están sirviendo al Señor, como mujeres algunos en las iglesias. Y se han acercado y me han dicho, y esto es obra del Señor. Pastor, nosotros estuvimos ahí en Amazonas y nosotros no teníamos sentido en nuestra vida, decíamos un año más, ya termina. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Hay una persona que me dijo, yo pensaba suicidarme el 1 de enero, pastor. Era el último día que yo iba a ir al Amazonas ya por costumbre, a ver los años viejos porque no tenía nada que hacer, a deambular por ahí, por la calle. Yo, créame, pastor, a mí se me pasó por la cabeza quitarme la vida el 1 de enero, al día siguiente del 31. Pero cuando vi eso tan impresionante de la Corte Suprema de Dios, es como que el Señor me tocó
Y entonces me acerqué a la carpa y les dije, ¿de qué se trata esto? ¿Me pueden explicar? Y claro, nosotros hacíamos unos calendarios, ¿no?, donde poníamos la palabra de Dios, poníamos un versículo con calendarios del año que viene. Y a la gente le gusta tener esos calendarios. Bueno, ahora ya no tanto. En ese tiempo era todo más físico, ahora todo es más digital. Pero la gente se llevaba esos calendarios y le guardaba en la billetera. Y entonces le damos un calendario a esta persona. Y esta persona, el Señor, por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor le tocó. Y está sirviendo al Señor hasta ahora. Es la obra del Señor ahí, mis hermanos, en la calle. Ahí donde las papas queman. La honra y la gloria para el Señor. Aplaudémosle al Señor, mis hermanos. A Él la honra y la gloria. Qué maravilla, mis hermanos. El Señor nos ha dado ese gozo y ese privilegio. Vamos a ir un poquito más adelante, sin perder de vista el texto de Jeremías 29, pero vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Juan 1:14. Esto no se va a proyectar. Yo sé que mis hermanos queridos son tan serviciales que quieren proyectar, pero dejemos nomás que busquen la palabra, mis queridos hermanos, porque hay que buscar la palabra y memorizar la palabra, ojo, y atesorar la palabra. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Quién es la palabra? El Señor Jesucristo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí en el griego hay dos palabras para carne, para hombre. Hay una palabra que de ahí viene antropología, antropos, y esa es una palabra un poquito más estilizada, un poquito más elegante. De ahí viene antropología, andropausia viene de ahí, hombre. Significa hombre, también se traduce como ser humano. Pero aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, usa la otra palabra en el original, en el griego. Usa la palabra sarx. Y la palabra sarx significa carne piltrafa, significa carne maloliente, significa carne corriente, significa carne y nada más, de las que se bota de la carnicería porque ya no valen, carne piltrafa, carne. El Señor Jesús se hizo carne pobre, mis hermanos. El Señor Jesús no se hizo carne rica, no se hizo carne aristocrática, no se hizo carne que influencia que está en las altas cúpulas de la sociedad, no se hizo carne de los reyes de la tierra, se hizo carne pobre, se hizo carne del mercado, se hizo carne popular, carne que deambula en las calles, en los mercados, carne pobre, carne obrera. El obrero que trabaja con sus manos, como el carpintero, como el albañil. Así se hizo nuestro Señor Jesús, nuestro bendito Señor Jesús. Y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros, dice el texto original. Ahí vino a quedarse, se encarnó. Es decir, Dios en toda su gloria eterna, en esas mansiones celestiales eternas que no tienen principio ni fin. Ni siquiera podemos imaginarnos tanta grandeza espiritual de los siglos, ahí en la gloria eterna de la creación del Creador. Nos vio a nosotros exiliados, que fuimos echados del jardín del Edén. Nos vio a nosotros exiliados, deambulando en medio de las Babilonias, de los sistemas mundanales, corruptos, violentos, idolátricos. Y el Señor en su grandeza y misericordia y humildad dijo: yo también voy a ser un exiliado. Yo también me voy a exiliar, junto con la raza humana, y me voy a encarnar. Ahí voy a caminar con ellos, con esos ríos de exiliados, de gente pobre. Yo voy a saber lo que ellos sienten y me voy a llevar la humanidad a la eternidad. Porque el Señor Jesús, cuando resucitó, se llevó
Se llevó la humanidad a la eternidad, mis hermanos queridos. No se quedó el cuerpo de Jesús aquí. No, el Señor Jesús resucitó con su cuerpo, con su humanidad. Ahí está en el cielo a la diestra del Padre. Todavía de tener la cicatriz del costado. Todavía de tener la cicatriz de la muñeca, porque no era en la mano, se hubiera desgarrado la mano del clavo. Aquí en la muñeca todavía de tener la cicatriz. Un hueco aquí, un hueco acá, un hueco en los pies, en los dos pies, traspasado. Eso es encarnación, mis hermanos queridos. Y ya en Jeremías 29, miren, en el 586 antes de Cristo, ya hay palabra de Dios. Ya es el profeta está diciendo la respuesta a estas Babilonias, a estas ciudades pecaminosas, idolátricas, es que ustedes como hijos de Dios se encarnen. Y más adelante el Señor Jesucristo nos da ejemplo. ¿Y qué pasa cuando hay esa encarnación? Miren lo que dice la palabra. Versículo 10. Vamos a volver a Jeremías 29:10. Jeremías 29:10. Jeremías 29:10. Así ha dicho el Señor. Miren, cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, 3 generaciones tenían que pasar en Babilonia. 70 años. Cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. No todas son malas noticias. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal. No, el Señor no está improvisando, mis hermanos queridos. El Señor tiene un plan y nosotros somos parte de su plan. Amén. Para que tengan ¿qué? Un futuro lleno de ¿qué? De esperanza. Palabra del Señor. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Palabra del Señor. Los exilios no son eternos, mis hermanos. Los exilios se acaban. Algún momento vamos a ir a la patria celestial. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Pero todavía no. Hasta ir a la patria celestial, nosotros tenemos aquí una responsabilidad, una misión. ¿Qué es una misión gloriosa? Solo encomendada a los hijos de Dios. A nadie más. Porque solo los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es esa misión gloriosa? La misión eterna, más importante de toda la historia. ¿Cuál es? Tenemos que ser sal y luz. Tenemos que encarnarnos en medio de la sociedad y hacer de esta sociedad que no se corrompa tanto, impedir la corrupción de la sociedad. Eso es la sal que el Señor Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, porque en ese tiempo no había refrigeradoras. Entonces, ¿cómo evitaban que se dañe la carne, el pescado? ¿Cómo evitaban? Pues introduciéndole en una vasijita con agua salada. Le metían a la carne en agua salada y ahí le dejaban para que no se descomponga. Entonces el poder de la sal antiséptico iba y se metía en el tejido de la carne y entonces hacía que esa carne no se pudra. Porque si nosotros no somos sal y luz, la sociedad se pudre y se está pudriendo. Pero no se va a seguir pudriendo por la gracia del Señor. Porque aquí está el pueblo de Dios.
para hacer sal y luz con el poder del Espíritu Santo y con el poder de la palabra de Dios. Amén. 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 Diga amén, mis hermanos. Claro que no es fácil. No es fácil. Las cosas que valen la pena en la vida no son fáciles. Ninguno de nosotros podemos decir que cosas que valen la pena en nuestra vida no nos ha costado nada, han sido fáciles. Nada que valga la pena es fácil, cuesta. No nos cuesta la salvación porque el Señor Jesús ya murió por nosotros, amén. Él pagó, Él hizo el precio, pagó el precio más grande que nadie puede pagar. Ya somos salvos, el Espíritu Santo ya está viviendo en nosotros, obra y gracia del Señor. Pero ¿qué es lo que nos cuesta toda la vida? Seguirle al Señor Jesús, perseverar en la palabra de Dios, perseverar en la oración, perseverar con el pueblo de Dios, juntos, unánimes, reunidos, siendo sal y luz, luchando en el nombre de Jesús en contra de muchas cosas que son pecaminosas dentro de nosotros mismos, porque ahí está la lucha más importante, la que es dentro de nosotros mismos, contra el pecado. Y ahora quisiera, mis hermanos queridos, que nos pongamos de pie y vamos a cantar esta canción que es muy bonita. Ustedes ya la conocen seguramente. ¿Qué dice esta canción? Ayúdame a mirar con tus ojos. Digámosle al Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Digámosle al Señor, yo quiero sentir con tu corazón. Sí, porque necesitamos la sensibilidad del Espíritu Santo, porque de nosotros viene la insensibilidad, de nuestra carne viene la insensibilidad, de nuestra carne viene subir la ventana del carro, mirar a otro lado. Eso viene de nuestra humanidad. No queremos ver tanto dolor, no queremos ver tanta violencia, no queremos ver tanto pecado. Pero del Señor viene la sensibilidad. Del Espíritu Santo viene la sensibilidad. A los que están en las calles muriendo, literalmente muriendo. Esto no es simbólico. Es lo que está pasando en nuestro país. Los jóvenes están siendo asesinados en las calles. La droga está circulando por todos lados. La gente se está muriendo del hambre. Nuestros hermanos venezolanos están de rodillas en las calles con las manitos así, diciendo: nos morimos del hambre, denos un pancito aunque sea. Mis hermanos, pidámosle sensibilidad al Espíritu Santo de Dios. Pidámosle al Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Digámosle al Señor, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir siendo insensible, digámosle al Señor. Hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Y clamemos, mis hermanos, clamemos: te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Humillémonos, vengamos aquí, postrémonos, levantemos las manos, humillémonos. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz. Te pido perdón por mi ciudad. Pidamos perdón, mis hermanos, como profetas del Señor. Pongámonos en la brecha y pidamos perdón por tanta violencia. Pidamos perdón por tanta corrupción. Pidamos perdón por tanto asesinato, por tanta muerte. Pidamos perdón por tanta miseria, por tanta ambición. Pidamos perdón. Nosotros pongámonos en la brecha. Nosotros somos los que tenemos que clamar por el Ecuador, mis hermanos. Los que no conocen a Cristo no lo van a hacer, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Ya lo van a tener, porque vamos a orar por salvación para ellos también. Pero ahora tenemos que nosotros invocar el nombre de Dios. Si mi pueblo,
que invoca mi nombre se humilla, yo sanaré su tierra, dice la palabra. Y la palabra de Dios se cumple, mis hermanos queridos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra, a través del profeta Jeremías, que oremos por la paz de nuestra ciudad, pidamos por la paz de nuestra ciudad, y no solo que pidamos, sino que nos encarnemos en la realidad que estamos viviendo, para que a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra sea transformado el Ecuador y vengan días mejores. Igual que tú, Señor Jesús, te encarnaste, te hiciste sarx, te hiciste carne pobre. Gracias, Señor Jesús, por tu humildad. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado ejemplo. Queremos seguir tus pisadas. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo vamos a hacer en este día de elecciones. Y no solo en este día de elecciones, sino siempre. Lo vamos a hacer eligiendo bien, pidiendo sabiduría y discernimiento. Y lo vamos a hacer cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.